Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida para esta reunión en dos partes. Presentaremos el Evangelio de Dios, el Evangelio de Salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos muy gozosos que se encuentre usted presente, porque Dios nos hablará, Dios le hablará. Ha dejado su revelación, su escritura, y nosotros le transmitiremos el mensaje de nuestro Dios y Salvador. Para esta primera parte, les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Quizás en su Biblia tiene un título, dice Jesús purifica el templo. Lo importante del versículo 13 en adelante, dice así el relato: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, tenemos acá un relato donde en Jerusalén, en frente del templo, el Señor Jesucristo se acerca al templo, específicamente debe ser la parte del atrio de los gentiles del templo, y al templo el Señor Jesucristo le llama casa de mi Padre. Y ciertamente, en el libro del profeta Isaías 56:7, nuestro Dios había dicho: yo los traeré de mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. En mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que Dios está diciendo en todas partes es el sentido de pertenencia. Mi santo, mi santo monte, mi casa de oración, mi altar, mi casa será llamada casa de oración. Y es que Dios había establecido una forma en que las personas, especialmente su pueblo, se acercara a Él para que el pueblo, la persona, le adorara. Y Dios había sido muy específico, muy solemne, en la forma en que debía acercarse cada persona, dado que el hombre es un pecador y el pecado le separa de un Dios santo. No hay comunión, pero nuestro Dios, como es misericordioso,
busca al pecador para salvarlo, para quitar el pecado de en medio que hace separación, porque y para eso el- Dios establece una forma de acercarse y que su criatura, su creación, la persona, el hombre, le adorara. Y esto es así desde el huerto del Edén. Dios mismo allí, Él muestra un sacrificio, hace un sacrificio para poder cubrir la vergüenza de Adán y Eva, el pecado. Y la forma de acercarse para que le adorara era mediante una ofrenda de sacrificio. Y así fue con Abel, que por fe se acercó con un sacrificio. También cuando Dios liberó al pueblo judío, al pueblo de Israel, cuando estaba en la esclavitud allí en Egipto, también estableció una forma de salvación, de liberarlo, de redención, que fue a través del medio de un sacrificio. Y sacrificio significa derramamiento de sangre, derramamiento de sangre. Después, en el desierto, ya con su pueblo libertado de la esclavitud de Egipto, para que el pueblo le adorara, Dios estableció la construcción de un tabernáculo. Y cada mueble, todo tenía que cumplirse precisamente como Él lo había establecido. Y todo el ritual de los sacerdotes, del pueblo, todo tenía que cumplirse con fe, con obediencia, con confianza, para que pudiera ser aceptado, pudiera ser delante de la presencia de un Dios santo. Y así Dios estaba enseñando una forma correcta de acercarse a Dios, a un Dios santo. Tenía que ser por medio de una ofrenda, un sacrificio. Y ese era, el pueblo tenía que adorarle, y adorarle con alabanzas, con oración, con sacrificio, y todo debía hacerse, como decía David, como lo reconocía él, con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Esa era la forma, la actitud de cómo acercarse a un Dios santo. Eso era lo más importante, un corazón limpio. Y así había sido hasta que después del tabernáculo viene la construcción del templo. Y todo debía de cumplirse rigurosamente. Así lo había establecido Dios. Y por eso que ahora está el Señor Jesucristo observando, y que ve un espectáculo, una distorsión de su palabra, de su ritual, de su servicio, de la casa de oración, ve una inmundicia, ve todo estaba corrompido, porque era prácticamente como una feria, un desorden, una distorsión, lleno de pecado, todo, porque es cierto, todos se acercaban al templo, y hay muchos que venían de afuera, pero los sacrificios, los animalitos tenían que ser perfectos, bien cuidados, bien observados para que tengan que ser perfectos. Pero los sacerdotes, los comerciantes habían puesto prácticamente como un negocio, un comercio allí, de vender estos animales, esto otro, de rechazar otro para poder que les compraran eso. Y también habían cambistas que tenían porque había que llevar ofrenda también, pero ofrenda en la moneda judía, y muchos venían del extranjero. Entonces, todo eso y la forma en que lo hacían y se acercaban, eso encendió de celo al Señor Jesucristo, y se estaba ofendiendo
la santidad de su padre, de lo que había determinado Dios, y por lo tanto él los expulsó, los echó, ¿cierto? Y también usaban el templo para cortar camino, porque utilizando los pórticos, pero para sus conveniencias e intereses personales. Entonces estaba todo mal, que eso encendió un celo santo. Y eso, al expulsarlo, están observando principalmente dos grupos, los discípulos y los judíos, que son principalmente las autoridades judías, los religiosos, los fariseos, los escribas, y van a tener reacciones diferentes al ver al Señor Jesucristo, porque el, el- los discípulos, al ver esta reacción, dice que se acordaron de la Escritura, se acordaron de la Escritura ellos, y es lo que el Señor, el comportamiento del Señor Jesucristo ante esto, eso estaba escrito en el Salmo 69, el Salmo mesiánico. Entonces ellos estaban relacionando la Escritura con lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y claro, porque el Señor Jesucristo es el ungido, el enviado, el Salvador. Dios había profetizado el que enviaría a su ungido a morir en la cruz con esa misión de salvar. Y todo lo que era los rituales, lo que se hacía en el templo, lo que se había hecho en el tabernáculo, todo eso era una figura que anticipaba la venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Y eso es lo que debían tener presente ellos al ver al Señor Jesucristo. Debían reconocerle, reconocer su persona, lo que Él enseñaba, lo que Él hacía, las señales, los milagros. Todo eso era evidencia de que Él era el Mesías que estaba allí con ellos. Y lo que debía ser una gran bendición se transforma acá en un conflicto para los judíos, porque mientras que los discípulos se acordaron de la Escritura, los judíos, ¿cómo reaccionaron? Los judíos reaccionaron con ira, reaccionaron con odio hacia el Señor Jesucristo. Inmediatamente dice que le interrogaron, y le interrogaron así, pero que de mala manera, con malos propósitos. No fue una pregunta así amable de ignorancia, de querer saber más, sino que simplemente de persecución, de perseguirlo al Señor Jesucristo. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ellos esperaban quizás ver más milagros, otros milagros de que Él era el Mesías. Y el Señor Jesucristo le responde a esta pregunta insidiosa, le dice: ¿qué señal nos muestra ya que se hace esto? Entonces, porque el Señor Jesús les dijo: destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Entonces, simple, directo, el Señor les dice inmediatamente la misión a la cual Él venía como Mesías, como Salvador: destruir este templo y lo levantaré en 3 días. Pero ellos, los judíos, le contestan: hace 46 años que se está construyendo el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Entonces la respuesta de ellos inmediatamente a defender el templo, el edificio. Entonces, eh, eso demostraba su ceguera espiritual, que ellos no tenían el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado delante de Dios. Entonces, ellos están pensando
en el edificio, en la majestuosidad, en la hermosura, se sentían tan orgullosos de eso y ellos eran la autoridad y además ellos estaban haciendo comercio ahí y todo, entonces tenían al pueblo subyugado en eso, sometido a eso y estaban obteniendo ganancias, entonces ellos se sintieron heridos en el orgullo de su templo que los llenaba de orgullo y también se sintieron heridos en su ego, como porque el Señor Jesucristo estaba, les estaba exponiendo su maldad, su pecado, su ceguera y también el Señor Jesucristo ya había hecho señales y seguiría haciendo señales después, pero el Señor conocía el corazón de ellos, sabía que ellos no iban a creer, que en ellos había maldad, había pecado en sus corazones. Incluso el Señor, cuando le pidieron en alguna ocasión, como se lo relata en Mateo 12, 38, 39, le pidieron alguna señal, él le dijo, esta generación mala y adúltera. Así el Señor nos tuvo que tratar, generación mala y adúltera. Hipócritas, le decía también, ¿cierto? Pero le exigían señal al Señor Jesucristo, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Esto como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, de nuevo, el Señor Jesucristo ya había anunciado su misión, que Él había de morir, que Él había de ser sepultado, que Él había de resucitar, el de resucitar. Y también el Señor le dijo también, hablándole del templo en una ocasión, como se nos relata ahí en Mateo 12:6, también dice que les dice, uno mayor que el templo está aquí, hablando del Señor Jesucristo, de Él, decía, uno mayor que el templo. Claro, porque el Señor Jesucristo es mayor, infinitamente mayor que el templo relacionado a los sacerdotes, al sumo sacerdote, al rituales, a la ofrenda, al sacrificio, a todo eso, porque todo eso era solamente figura de Él. Y Él le había dicho, uno mayor que el templo está aquí con nosotros. Y también les dijo, uno más que Salomón hay en este lugar, hablando de él también. O sea, si Salomón es el rey que también que ellos admiran y todo, más que todos los reyes está el Señor Jesucristo ahí. Entonces, el Señor Jesucristo les había dicho claramente, anunciando su persona, como en lo que él enseñaba, sus obras, sus milagros, decía, uno mayor que más que Jonás está acá con ustedes, el Señor Jesucristo, más que todos los profetas, más que Salomón, más que todos los reyes, más que el templo, mayor que todos los sacerdotes, sumo sacerdote y todos los sacrificios, el Señor Jesucristo por sobre todo. El Señor lo había explicado claramente, pero ahí están ellos llenos de orgullo, de ira y de odio hacia el Señor Jesucristo. Y estas mismas palabras del Señor Jesucristo, esta misma declaración, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, va a tener repercusiones, porque después del Señor Jesucristo siguió enseñando, siguió haciendo milagros, y lo siguieron los judíos religiosos persiguiendo, acosando, buscándole, apresándolo, hasta que lo apresaron y lo sometieron a un juicio falso, injusto, para acusarle y para condenarle, para matarle, procuraban matarle después de todas estas cosas. Y así llega el momento en que el Señor Jesucristo se entrega él y voluntariamente es tomado preso, pero allí en el concilio estas mismas autoridades religiosas también llevan
falsos testigos para acusarle y usan esta misma declaración que había dicho el Señor Jesucristo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo dice que los 2 testigos dijeron, nosotros le oímos decir, dijo, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, falso testimonio, falsos testigos, que el Señor había dicho, puedo derribar el templo de Dios, que él había dicho que iba a derribar el edificio, y en 3 días reedificar. Y Marco incluso dice que los falsos testigos habían dicho, le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 edificaré otro hecho sin mano. Que el Señor había dicho, yo derribaré este templo hecho a mano, claro, la construcción, el edificio, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces, estas declaraciones lo que el Señor les anunció, esta verdad que el Señor les anunció sobre su misión, la misión de salvar, venir a buscar al salvar a los pecadores, la misión del Mesías, de morir en la cruz, ellos la tergiversaron, ellos la falsearon, y así que finalmente al Señor lo acusaron falsamente, lo entregaron a Pilato. Pilato lo entregó de nuevo a ellos para ser crucificado. Y el Señor Jesucristo se entregó, el Señor Jesucristo tomó su cruz, se entregó, fue a la crucifixión, porque a eso venía el Señor Jesucristo, a morir por el pecador, a morir por ti, a morir por mí, a morir por todos nosotros los pecadores. Pero Él, cuando está en la cruz, estas mismas palabras fueron usadas ahí también para burlarse de Él, mientras el Señor Jesucristo estaba allí sufriendo físicamente, sufriendo moralmente por esta burla, sufriendo espiritualmente también. Le decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. O en otro evangelio también nos dice lo mismo en Marco, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. ¿Cómo estaba ahí el Señor Jesucristo sufriendo de todo? Pero el Señor Jesucristo, que podía salvarse a sí mismo, que podía descender de la cruz, y no solo hacer eso, sino que destruirlo a todos. Pero el Señor Jesucristo lo soportó por amor a todos nosotros, amor a mí, pecador, amor a ti, a todos, para todos. Era la única forma de salvarnos, que Él muriera en la cruz, y Él soportó. Por eso que Él, cuando estuvo privado, dijo, clamó a gran voz, consumado es, y entregó el Espíritu. Consumado es, la obra de salvación está realizada. ¿Y saben qué pasó en esa vez? Inmediatamente dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Dios lo partió, y ese velo que el templo que hacía separación del lugar santo al lugar santísimo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios, donde nadie podía entrar, solamente una vez el sumo sacerdote, pero también él tenía que entrar continuamente, y él representaba al pueblo, y a él entraba con la sangre del sacrificio ahí rociando al propiciatorio allí. El Señor Jesucristo, Él se presentó como sacrificio y ofrenda para hacer propiciación
para hacer expiación por nuestros pecados. Él entró allí al lugar santo, al lugar santísimo, pero no con sangre ajena, con su sangre propia, con su vida derramada. Así que el Señor Jesucristo allí efectúa la salvación. La obra de salvación está realizada, está consumada. El Señor Jesucristo cumple la profecía, cumple que el velo se rasgó, pone fin a todos los rituales. Ya no hay que, se puede acercar cualquier pecador se puede acercar al Señor Jesucristo reconociendo su pecado, confesándose, arrepintiéndose, recibiéndole al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo murió por mí, puede decir un pecador, y allí el Señor Jesucristo obró para salvación, para salvar al pecador, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para colocarnos en una relación correcta con Dios. Y esa está ofrecida para ti, amigo, que aún no has recibido al Señor Jesucristo. Y ahora tienes el conocimiento de cómo acercarte a Dios, cómo volver a Dios, volver a adorarle a Dios, cómo ser hijo de Dios, quitando el pecado de en medio que hacía separación. Y el Señor Jesucristo lo quitó de una vez y para siempre. Y dicen los discípulos que al final que ellos creyeron a la Escritura, creyeron cuando vieron al Señor Jesucristo resucitado, creyeron a la Escritura, se acordaron. Entonces, ahí está toda la evidencia para ti, amigo, para que creas en el Señor Jesucristo, en esta obra de salvación perfecta. Y puede ser ahora con este mismo medio, escuchando la palabra de Dios, el Evangelio. Qué bendición, qué misericordia. No tenemos que hacer sacrificio, ni nosotros mismos presentarnos como sacrificio, ni ir al templo, ni ir a Israel, nada. Aquí mismo, quebrantado por la fe, ahí a los pies del Señor Jesucristo en la cruz, el Señor Jesucristo allí le puede recibir como Señor y Salvador. Que nuestro Dios y Señor añada bendición a los puestos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Jaime, hermano Jaime, por tu exposición, por la exposición de la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, dijo el salmista. Y estamos aquí en esta reunión virtual. Estamos juntos para predicar el Evangelio. El propósito es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro propósito. No queremos entretenerles, no queremos que usted pase un rato agradable. Queremos compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es la palabra de Dios que transforma vidas. El Evangelio es el Evangelio de Dios proyecta al hombre a la eternidad con Dios. El Evangelio es lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha dado para que el hombre ponga un alto a su vida natural, un alto a su vida cotidiana. Porque el Señor Jesús enseñó a los suyos que para perderse eternamente no hay que hacer nada. Dios dice que el hombre ya ha sido juzgado, la ira de Dios está sobre el pecador y en su momento caerá. Y las Escrituras quieren que nosotros tengamos una visión correcta de lo que es Dios. Hay muchos mensajes que han salido por el mundo. Hay muchos evangelios. Hay muchos Cristos.
Y la palabra de Dios pareciera que cada vez se adapta más y más a la idiosincrasia, más y más a la cultura, más y más a las personas para hacerlo agradable. Y a veces esa adaptación nos hace tener una visión, una imagen distorsionada de lo que es Dios y su amor, de lo que es Dios y su soberanía. Las escrituras, yo no sé si usted cuando ha viajado en bus, ¿verdad? O uno encuentra, muchas veces había, ahora hay menos, pero muchas veces había un cartel detrás del chofer que decía Dios es amor. Y nos quedamos con esa imagen de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y esa bondad de Dios que es verdad, la palabra de Dios nos declara que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es muy misericordioso. Pero a veces nos quedamos con ese Dios dadivoso que pasará por alto toda nuestra vida y que al final nos dirá, ok, mira, has hecho una buena obra, has hecho una vida recta a la sociedad, entonces pensamos que así vamos a obtener el favor de Dios y tendremos un pedacito en el cielo. Yo no sé si usted ha escuchado muchas veces cuando hemos llevado a algún conocido, cercano, familiar al entierro, siempre se dicen cosas buenas y se expresa porque él ha sido bueno, tendrá un lugar, ¿verdad? Un pedacito de cielo guardado para él. Pero las escrituras nos abren, nos descorren el velo, muestran nuestra realidad. Y Dios ha dado el Evangelio, y el Evangelio es la buena noticia de Dios para el pecador, para el hombre pecador. El Evangelio resuena, el Señor instruyó a los suyos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Miren la urgencia del mensaje, a toda criatura, a toda. No es un mensaje light, no es un mensaje que tiene que salir, sino es un mensaje que debería llegar al corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque en el Evangelio el poder de Dios se manifiesta para salvación. En el Evangelio Dios obra, Dios actúa por medio de su Hijo y de su muerte en la cruz. Cuando el Señor encomienda a los suyos de ir y predicar el Evangelio, les dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, allí en Marcos el capítulo 16. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí está el Dios bondadoso evidenciando a través de su Hijo este mensaje. El que creyere será perdonado, será salvo. El Dios Salvador. Pero el que no creyere o el que rehúsa creer será condenado. Dios Salvador, Dios condenador. Dios que salva y Dios que juzga. Dios que da, como decía un predicador conocido, Dios es aquel que da vida, pero es aquel que también deja caer sus juicios y en mortandad. Dios es aquel que salva y salva perpetuamente a los que por él, a los que por su Hijo se acercan a Dios. Pero Dios también es un Dios que juzga. Y Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, el verdadero juez. Estará allí sentado en el trono para juzgar. Dios es aquel que ama profundamente y eternamente. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo
Pero dice también el salmista que Dios está airado con el impío todos los días. Dios es aquel Dios maravilloso que podemos contemplar sus obras y la grandeza de su ser. Pero también Dios es aquel Dios terrible. Ay de aquel que se presente en el día de la venganza de Dios. Dice las Escrituras. Entonces somos invitados a través de su palabra a tener una visión correcta, porque esta visión correcta de Dios tendrá impacto en tu eternidad. Y nosotros queremos, como ya hemos escuchado, seguir haciendo la invitación al pecador, a ti y a mí, y a todos los que puedan escuchar a través de esta audición, de este audio, ahora en directo o quizás después. Queremos seguir hablando y predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a mencionar o considerar 3 aspectos relacionados con el Evangelio glorioso de nuestro Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, un pasaje muy conocido, lo hemos leído varias veces, muy conocido por muchos y totalmente desconocido por otros. Dice 1 Corintios capítulo 15, es Pablo quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a aquellos que llama a sus hermanos y habla del Evangelio. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio. Y quiero que pongamos atención en 3 aspectos y quizás aquí está el primero. El primer aspecto, que en el Evangelio encontramos a Dios hablándonos acerca de, o por medio de su Hijo. Acerca de su Hijo y por medio de su Hijo. Ese es el primer punto. En el Evangelio encontramos Dios juzgando, también por medio de su Hijo. Y en el Evangelio encontramos a Dios perdonando, también por medio de su Hijo. Así que vamos a mencionar estos 3, vamos a considerar estos 3 aspectos y la reunión estará terminada. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí hay 3 características del Evangelio. El Evangelio se predica, el Evangelio se recibe y en el Evangelio se persevera. ¿Cuál es tu relación en este momento con estos 3 aspectos? ¿Has oído? Cuando hablamos del Evangelio predicado, también tenemos que mencionar en el Evangelio oído. Aquel que predica es un mensajero de Dios. Y aquel que escucha este mensaje es un oidor de este mensaje que viene de Dios. El segundo aspecto es recibir este mensaje para finalmente perseverar cada día en este mensaje, el mensaje predicado, el mensaje recibido y el mensaje en el cual se persevera. Dice, sigue Pablo hablándole a los hermanos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, aquellos vivos y aquellos que han partido ya no están. Estamos nosotros ahora en este Evangelio.
que se nos predica. Después dice, apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Y como dice otra porción, después de haber resucitado y aparecido, él ascendió a los cielos y está entronado. El Señor vive y predicamos a uno que vive. El mundo musulmán está terminando estos días. Yo no sé si ya terminó, pero estaban en sus últimos días de su fiesta más importante, el Ramadán. Y celebrando a su profeta y guardando honor a su profeta. Y muchos van en esta peregrinación a un lugar físico y ahí giran y giran y giran, donde dicen que está el cuerpo de aquel profeta, Mahoma. El Evangelio nos lleva a Jesús y nos lleva a la cruz de Cristo y a uno que murió por nuestros pecados y a uno que fue sepultado. Y la peregrinación del cristiano va a aquel lugar y encuentra una tumba vacía, porque Cristo ha resucitado. Se ha levantado de entre los muertos. Y Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí estamos, y aquí está Pablo hablando del Evangelio, y este Evangelio nos habla de Jesús. Dios está hablando por medio de Pablo. Santos hombres de Dios han escribieron para nuestra enseñanza. Hay muchos que dicen que este libro es un libro escrito por hombres. Sí, Dios usó a hombres por más de 1600 años, más de 40 autores, distintos estados de ánimo, distintos lugares culturales, ricos y pobres, pescadores, hombres sencillos, hombres muy letreados, hombres común y corriente, hombres muy excepcionales. Dios ha usado a hombres para hablarnos, para que escribieran acerca de lo que hoy estamos leyendo. Y como dijo el Señor, Padre, tu palabra es verdad. Y en el Evangelio nos habla de Jesucristo. Y aquí está el Evangelio que fue predicado, que fue recibido, en el cual se persevera, y este Evangelio nos habla de Cristo. No hay Evangelio sin Jesucristo. No hay perdón, no hay salvación sin Jesucristo y sin la obra de la cruz. Es lo que aprendemos, es lo que encontramos revelado en las Escrituras. Jesucristo, ¿conoces tú a Jesucristo? ¿Conoces tú a Jesús de Nazaret? Hubo un hombre, Pilato, ¿se acuerdan? En la mañana, en la cena del Señor, cantábamos un himno acerca de load al gran rey, al gran rey. Y Pilato tenía enfrente a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey? Y el Señor le dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores, mis súbditos, pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Luego hace otra pregunta a Pilato y el Señor le dice, para esto he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la verdad proclamada por el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más aún la gracia y la verdad, dijo Juan en su Evangelio, han venido por medio de Jesucristo. Lo que Dios ha hecho a favor de los hombres viene por medio de Jesucristo. La verdad de Dios
revelada a los hombres viene por medio de Jesucristo. Y la eternidad de tu alma depende de la importancia de Jesucristo en tu vida. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿es Jesús tu Salvador? ¿Has creído en Él para el perdón de tus pecados? Cuando el Señor fue bautizado, allí dice que vino una voz del cielo señalando a su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Más adelante, en los evangelios, vemos a 3 discípulos del Señor siendo llevados por el Señor a un monte alto, y allí se transfigura, allí se revela, allí la gloria de Dios resplandece en la persona del Señor Jesús. Y se descorre el velo. Dice las Escrituras que nadie puede ver a Dios y la magnificencia de su gloria y permanecer en vida. Un profeta estaba escondido en la roca, tuvo que esconderse en la roca porque dijo que había visto quizás la voz o la espalda de Dios pasar. Y dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos la gloria de Dios. Dios, si se revelase en su gloria, en su magnificencia, seríamos hombres muertos. La santidad de Dios aniquilaría nuestras vidas porque somos pecadores. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios hablándonos por medio de su Hijo. Y deseamos y rogamos que tú tengas interés y deseo de poder oír la voz de Dios en tu vida. Dios ha puesto en ti espíritu de eternidad. Tú trasciendes a la eternidad y trascenderás a la eternidad. Por así decirlo, tú vas peregrinando hacia la eternidad. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida, camino de muerte, dijo el Señor. Dijo Dios por medio del profeta. Escogió la vida. Escogió la vida. Tú vas caminando, peregrinando a la eternidad y partirás a la eternidad cuando la muerte te sorprenda. ¿Dónde abrirás tus ojos? ¿Dónde abrirás tus ojos? Es que yo tengo muchos años delante de mí, dirás tú. Es que soy joven, apenas tengo 15 años, 18 años, estoy entrando a la universidad, me acabo de titular, estoy en un buen trabajo, acabo de encontrar un buen trabajo. Acabo de contraer nupcias, estoy en la plenitud de mi vida. Pero el hombre parte a la eternidad. El hombre parte a la eternidad. ¿Y dónde estarás tú? Si Dios te llama a este viaje de la eternidad. Bueno, los más escépticos dirán, bueno, hay que pasarlo bien en lo que resta de esta vida, porque después de esta vida no hay otra. ¿Has escuchado eso? Hay que pasarlo bien, si total después de esta vida no hay otra. ¿Y si hay otra? ¿No te has preguntado si hay otra? La palabra de Dios, las Santas Escrituras, este libro inspirado por Dios,
dice que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Pero Dios habló por medio de su Hijo y nos habla en estos días por medio de su Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Este pasaje nos dice que aquel Jesús que murió en una cruz y que fue sepultado y que resucitó y que ascendió a los cielos y que está entronado es Dios. Es el mismo Dios. Aquel Jesús que estuvo frente a Pilatos era Dios manifestado en carne. Aquel Jesús que sale de las aguas y que fue manifestado a Israel y que se oye la voz de Dios hablando y diciendo, este es mi Hijo amado, Él es Dios. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de la misma sustancia, de Dios. Eso quiere decir que en Jesús no hay nada distinto a lo que podemos encontrar en Dios. Por eso que el Señor dijo que a Dios, la palabra de Dios nos dice en Juan, que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios. Y este Jesús, quien es Dios por sobre todas las cosas, dice la palabra, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Y esto nos habla de su humanidad. Él purificó. Él ha efectuado, es decir, hay una obra realizada por el Señor que ha permitido la purificación de nuestros pecados. Tú y yo somos pecadores. Dios ha establecido, Dios ha sentenciado que el alma que pecare, esa morirá. Y nuestros pecados evidencian que somos pecadores, ¿verdad? Pero la muerte es la mayor claridad de que en nosotros está el pecado que nos ha separado de Dios, que nos aleja de Dios y que nos condenan a una eternidad sin Dios. Pero Jesucristo ha efectuado la obra de la cruz para la purificación de nuestros pecados. El primer punto que Dios nos habla por medio de su Hijo y Dios nos lleva a través de su palabra hasta la cruz para contemplar lo que Jesús hizo allí en la cruz y para oír lo que Él dijo en la cruz. Cuando clama a su Padre y le dice, Padre, Padre, no le tomes en cuenta a los hombres sus pecados. No les tomes en cuenta a los hombres sus pecados. Pero saben, esa exclamación no fue respondida. ¿Sabe por qué? Porque el profeta nos dice que Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y que por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Jesús clamando a no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pero los pecados de todos nosotros y de los que creen principalmente han sido depositados, cargados en su Hijo allí en la cruz. Jesús clama, consumado es. Todo está pagado, todo está terminado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Mi hermano nos ha enseñado acerca de los sacrificios que realizaban continuamente los judíos. Vez tras vez, año tras año, un cordero era sacrificado hasta que llega el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ya no hay más necesidad de cordero porque hubo uno que fue inmolado.
El Evangelio nos habla de Jesús. El Evangelio nos habla de la cruz de Cristo. Dios nos habla a nosotros por medio de su Hijo. Y ese es el primer punto y ya estamos avanzando. Segundo punto, Dios juzga. Dios juzga a los hombres. Juan el capítulo 5. Juan el capítulo 5, versículo 22, es el Señor el que está enseñando y dice, porque como el Padre, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios juzga. Dios, el Padre, dice que a nadie juzga, que todo el juicio ha dado a su Hijo. Dios juzgará a los hombres por medio de su Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Es que Dios es un Dios que salva, es un Dios que perdona, es un buen Dios. Es un buen Dios. No sé si usted ha escuchado hablar del buen Dios. Y a veces usamos como muletilla esa expresión, el buen Dios. Sí, Dios es bueno, infinitamente bueno, pero es un Dios que juzga. Es un Dios que condena. Es un Dios que aborrece el pecado. Y el pecado no estará en su presencia, porque Dios es santo. Por eso que debemos resolver en nosotros el problema del pecado, porque nuestros pecados nos llevan al lugar de condenación si no son resueltos, si no son perdonados por Dios. En Salmo, el capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo. Dios es Dios juez justo, pero Dios ha dado a su Hijo el hacer justicia. Dios a nadie juzga, todo el juicio lo ha dado por medio de su Hijo. ¿Por qué Dios juzgará? ¿Saben? Porque dice el mismo Salmo, porque Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo es posible? No entiendo. Por un lado me dice que Dios es Dios de amor y por otro lado me dice que Dios está airado con el pecador. La santidad de Dios nos impide que estemos en su presencia con nuestros pecados. Pero Dios ha enviado a su Hijo, el amor de Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios es amor, en su esencia, en su naturaleza. Y solo en Dios pueden conjugarse la santidad que condena el pecado y su amor que nos lleva a que Dios nos pueda perdonar a través de su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios juzgará un día, por medio de su Hijo, los pecados de todos los hombres. No tenemos tiempo, pero quizás pueda notarlo. Apocalipsis, el capítulo 20, encontramos al gran juez juzgando, sentándose en el trono de justicia. Estarán delante de él grandes y pequeños, ricos y pobres, hombres importantes, hombres insignificantes. Los libros serán abiertos, estarán allí de pie ante el juez. Los libros serán abiertos y el libro de las obras será abierto. Allí estará tus obras registradas, por así decirlo, por la mano de Dios. Y Dios traerá a juicio cada una de tus obras.
Todo estará registrado, y de hecho todo está registrado, porque Dios juzgará conforme a nuestras obras. Habrá otro libro que es el libro de la vida, dice Dios, el que, por medio de su palabra, el que no se hallare inscrito en el libro de la vida. Miren lo que pasará con aquel juez. El juez dará su sentencia. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez algún problema con la justicia o habrá tenido que ir a juicio. Y uno espera que el juez, ¿verdad?, se apiade cuando hemos cometido algo. Y que el juez pase por alto. Si él pasa por alto la falta, no sería un juez justo. No sería un juez justo. Pero allí en el gran trono blanco hay un juez justo y juzgará al mundo con justicia. Pero lo más terrible, el que no se hallara inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios juzga y el Evangelio nos dice que Dios ha de juzgar. Jesús, cuando envía a los suyos, dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí está el juicio de Dios. Será condenado. Pero finalmente encontramos en las Escrituras y el Evangelio resuena para decirnos que Dios perdona. Dios perdona por medio de su Hijo. En Hechos el capítulo 13, en un discurso, se nos expresa esta frase: sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y el Evangelio dice que Dios perdona. Dios perdona los pecados de todo aquel que cree. Dios perdona los pecados de aquel que, reconociendo su condición de pecador, viene a él, viene a la cruz de Cristo. Y allí reconoce que aquel que muere en una cruz muere por causa de mis pecados, que él es herido por mis transgresiones y él es molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga, y aquí está lo precioso, por su llaga yo he sido curado. Dios quiere que tú tengas esa experiencia personal, que tú mires a la cruz de Cristo. En esta vida, mira, a lo mejor te es favorable esta vida, pero la eternidad se acerca rápido y nada de esta vida te servirá para proyectarte a la eternidad. O a lo mejor tú eres el más desdichado y todo te ha salido en contra en esta vida. Mira la cruz. Hay un futuro de esplendor. Hay un lugar de consolación. Dios enjugará las lágrimas de todos aquellos. Dios enjugará las lágrimas de sus hijos. Y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Estas primeras cosas habrán pasado. Y aquí dijo el Señor: hago todas nuevas. El Señor será el Dios de ellos. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Señor estará en medio de su pueblo, en medio de los suyos. Y seremos consolados y disfrutaremos de su presencia por toda la eternidad. El Evangelio nos proyecta y nos invita a confiar en Jesucristo, la obra de la cruz. Solo Jesucristo salva. No desprecies la cruz de Cristo. Que eso sea significativo en tu vida, porque solo a través de la cruz de Cristo tú podrás obtener el perdón de tus pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es en Cristo Jesús, es vida, vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar esta reunión y que el Señor bendiga su palabra.
Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra doblemente presentada, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias porque tú hablas a los pecadores, tú hablas a los hombres, tú adviertes a los hombres, tú buscas a los hombres para perdonar sus pecados y tú perdonarás a todo aquel que viene a su Hijo, a tu Hijo, en busca de salvación y de perdón. El Señor dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Queremos, nuestro Dios, descansar en tu Hijo. Queremos que nuestros hijos descansen en tu Hijo. Queremos que nuestros familiares, aquellos que queremos, nuestros amigos, puedan tener el descanso del perdón de sus pecados en la persona de tu Hijo. Gracias, Señor, por esta tarde. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.